Muy bien, eso es. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Tenemos aquí el placer, ya sabéis, de tener a José Luis, a Luis Alberto de Cuenca y además a Alicia Mariño, que bueno, vamos a hacer lo siguiente, les voy a presentar brevemente, voy a empezar por Alicia y Luis Alberto, aunque ya digo que no creo que ninguno de los tres necesite mucha presentación, y después a José Luis le daremos la palabra a ellos y también Carlos Murba va a intervenir de forma puntual, aunque aquí lo importante es que luego se escuchar a los tres y especialmente a José Luis. Alicia Mariño, yo la he visto mucho la vi en televisión mucho, en el programa precisamente de José Luis, porque es una crítica de cine muy interesante. Está especializada sobre todo en cine de terror, es escritora, abogada, doctora en filología francesa y la docencia fundamentalmente la realiza en la UNED, aunque bueno, luego como escritora pues es experta en literatura fantástica. Sé que recientemente, yo que soy manchego, ha tenido que ir o tiene que ir a La Mancha porque otro de sus áreas de interés y de expertise es la mujer en la literatura de Cervantes, concretamente en El Quijote, y bueno, ya digo que sobre todo es una extraordinaria crítica cinematográfica. De allí, tú, efectivamente. ¿Eres extremeña? Sí, dice José que soy extremeña, pero acabo de venir de Campo de Criptana. Pues nada, al lado. Tu tierra. Sí, al lado. Luis Alberto de Cuenca, pues yo creo que también es conocido por todos. Si decimos, es decir, como aquí, porque hay que clasificar a la gente con profesiones, pues ya sabemos que podríamos decir que es filólogo, poeta, traductor, crítico de cine, de literatura y tantas otras cosas. Y en el caso de su docencia, porque hay partido sobre todo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y digamos, el salto a la vida pública, aunque los expertos en poesía y literatura pues le conocieran, pero a nivel más popular, pues cuando dirigió la Biblioteca Nacional, fue secretario de Estado también de Cultura. Actualmente preside el patronato de la Biblioteca Nacional y es, entre otras cosas, pues académico de la Real Academia de Historia. Y yo también, pues yo creo que como gran parte de ustedes hemos podido ver con José Luis García, pues comentando muchas películas, en Qué grande es el cine o en Cine y Blanco y Negro. Y acabo con, de alguna forma, el protagonista de hoy, que es José Luis García. Antes, en una entrevista que le hemos hecho para un documental, le decía, o hablábamos de cómo el mundo de la medicina y el ser enfermo, el estar enfermo, es uno de esos sitios importantes para el ser humano, desde la tragedia griega, la literatura, por supuesto el cine, para las grandes manifestaciones culturales, igual que lo es la amistad, el amor, la política o tantos otros temas. Y José Luis, como muchos otros grandes creadores, pues ha reflejado y rápidamente, si hablamos de canción de cuna, el doctor Martínez es el protagonista, ya decimos que este verano la pusimos precisamente en la Cineteca del Matadero, La herida luminosa, la película que hace a continuación, en el 97, en este caso el doctor Molinos, es un cardiólogo que tiene una serie de conflictos y problemas importantes que bueno, hay que ver la película. En el abuelo, en este caso, más que el médico o la medicina, pues don Rodrigo de Aizedi Potestad, ya saben ustedes que el protagonista del abuelo pues ya apenas puede ver, es un señor que, si nos plantean los médicos eso de si la vejez o el envejecimiento es una enfermedad o simplemente es una parte de nuestra evolución como seres humanos, y bueno, esto lo podemos ver en el abuelo. En You Are the One, aunque sea brevemente, a mí siempre, que es mi película favorita de José Luis García, You Are the One, Jesús Puente, en su última película, más póstuma, me parece que no la pudo ver estrenada, hace de un psiquiatra que es familiar de Lidia Bosch, y el diálogo que tiene al principio de la película Lidia Bosch y Jesús Puente como psiquiatra es extraordinario. Por supuesto, en Tío Vivo, que para muchos es también la mejor película de José Luis, ahí, aunque sea puntualmente, hay una cosa que me hizo gracia a la película, y es cómo funcionaba el extraperlo, en este caso con penicilina, en los años de carestía en España, y tantos otros temas que pueden salir puntualmente en el cine de José Luis. Y ya con esto me hubiera gustado empezar, y no quiero extenderme más, te digo para que hablen ellos, me hubiera gustado empezar como hacía José Luis cuando presentaba Que grande es el cine, hablando del año 1982, que ocurrió en 1982. Y en general me gusta así, ya saben ustedes cuando hacemos los coloquios aquí, empezar así, y simplemente situar, porque podríamos hablar de muchas, del premio Nobel de García Márquez, es el año que se publica El último suspiro, el libro de Buñuel, uno de los mejores libros sobre el mundo del cine. Y el año 82, que es el año de esta película, hay que situarlo, y yo creo que es significativo, pues en el año siguiente es el golpe de Estado en España, es el año que gana las elecciones del Partido Socialista, y ya que se habla aquí también, desde luego, de fútbol, es el año del Mundial de Fútbol, es un año que en España fue muy importante, el año de 1982, que fue también pues, cuando nos llevamos un Oscar como país, casi más que José Luis fue el país que se llevó el Oscar, y yo creo que para todos también fue en este sentido muy importante.
importante. Le quería hacer una una pregunta puntual a José Luis, antes de darle luego la palabra a mis otros contertulios y también a que opine Carlos Moore. Y es que yo coincido con José Luis en que uno de los personajes más interesantes del cine es el Carlo Carlucci, de qué pasó entre tu padre y mi madre, la película clásica de Billy Wilder. Y yo siempre he pensado si Agustín González en esta película, de alguna forma, cuando pensó en Agustín González, pensó en ese Carlo Carlucci, es decir, esa persona que otro que ha visto el Pulp Fiction dice, soy el señor Robo y resuelvo problemas. Bueno, de otra manera, evidentemente, Carlo Carlucci y Jesús Puente, pero si de alguna forma pensó en ese momento en Carlucci o simplemente fue un personaje que apareció al escribir el guión. Le paso el micrófono que hable José Luis lo que le apetezca, luego después los otros compañeros y Carlos Moore. Gracias. Buenas tardes. No, a mí me gusta mucho la película de Avanti, de Billy Wilder, pero no, pasa que le iba muy bien el personaje a Agustín González, a su manera de hablar, su manera de moverse, y bueno, era así, era un personaje más o menos divertido, que tenía que hablar y me ha llamado el rey, le decía a su mujer y cosas de eso, pero sí, Saturna, que le pusimos algo, pero no tenía nada que ver. El año 82 has hablado tú, pero la película se rodó el 81, lo rodamos el 81 y... Con Carlos Sotelo. Sí, y yo fui a rodarla prácticamente después de asistir al entierro de Alfonso Sánchez. Que allí estuve con Pilar Miró, muy poca gente estábamos, y me dijo, ¿y ahora dónde vas? Mañana nos vamos iba a ser su santo, porque era la víspera del Pilar, o era el día del Pilar, y nos fuimos a Gijón a empezar ya a levantarnos a las 4 de la mañana para coger los amaneceres en la playa de la ciudad, la playa de San Lorenzo. Entonces, el 82 fue mucho mejor año, porque fue el año del Mundial para España y fue el año, como dices tú, del Nobel de García Márquez. El 23F fue un poquito antes y bueno, de alguna manera yo tomé el partido por el rey, por la figura de Juan Carlos en aquel momento, que estaba muy complicado, y le hicimos aparecer en esa entrevista, en donde con el mayor respeto le dobla Pedro Ruiz, que es el que hace de la voz sí, es el que lo dobló, y bueno, sé que al rey le pareció bien, no tuvimos ninguna queja, y que a su hijo pequeño, que era Felipe, le dijo, qué bien, tal, que sales en una película, y luego recordó en la mañana del Oscar, según me contó a mí luego el rey y la reina, en una charla que tuve con Pilar Miró, que era la directora general de cine, se había vuelto directora general de cine, que se había levantado por la mañana y gritando bajo las escaleras, diciendo, hemos ganado el Oscar, papá, con la película donde tú sales. Bueno, esos son recuerdos que tienes de ese momento y de esa época, ¿no? Pero a lo que me preguntabas, es curioso, me hace mucha ilusión que hayas asociado a Carlucci con el personaje de Agustín. La parte triste que le decía yo a Luis Alberto ayer era que no está Bódalo, que no está Ferrandis, que no está Agustín, que no está mucha gente de la película, el operador, bueno, mucha gente, pero que es ley de vida, ¿no? Pero en cambio existe todavía y está en Carnapaso y ahí sigue, y espero que siga durante mucho tiempo. Pues Alicia o Luis Alberto, lo que os apetezca. Como quiera, Alicia. Como queráis. Bueno, ya que tengo el micrófono al lado, buenas tardes a todos. Deciros que, bueno, cuando me presentabas, yo tenía que confesarles en un lugar como este que lo que yo quise ser es médico, siguiendo la tradición de mi familia, pero miren ustedes por dónde han ido mis derroteros, por otro lugar. Y sí, decir en primer lugar de la película, hay tantas cosas que comentar, pero en el Colegio de Médicos, pues entiendo que tiene un mensaje, si no moral, un mensaje ético, un mensaje humano sobre todo. Es decir, asistimos un poco el fondo de ese personaje que luego descubrimos más adelante, es que realmente está afectado por una enfermedad mortal, sin curación, sin remedio, tiene sus días contados y sin embargo es un personaje que acaba reencontrándose con el amor, con los amigos
y solamente confiesa su dolencia a uno de ellos, que es médico, ¿no? Entonces, precisamente por eso, nada más. Y entonces, bueno, a partir de ahí, entonces, es una película en la que encontramos cantidad de facetas y que se podría estudiar desde muchos puntos de vista. Es decir, ese lado moral, el lado de ironía y el lado de divertimento, el lado de humor, es decir, todo eso es lo que tenemos en el hotel. O sea, se van combinando los momentos nostálgicos, los momentos tristes, los momentos con, de repente, hay un subidón hacia lo que es el divertimento, la ironía, el humor, pero que no es nada más que la vida misma. Es decir, yo la calificaría como una película realista a 100% con lo que son todas las facetas humanas. Dolor, preocupación, éxito, nostalgia, es decir, el exilio está también muy presente. También está presente, efectivamente, que el paraíso es la infancia, porque él vuelve a su infancia y a su juventud. Y luego, bueno, tampoco quiero ocupar aquí la palabra todo el tiempo, pero yo reconozco a José Luis García, reconozco sus inquietudes, reconozco lo que le gusta y reconozco esos lugares comunes que están ahí. Es decir, lo desarrollaréis después. Está el fútbol, está la literatura, están los toques, está esas cosas, José, que hemos comentado muchas veces, que yo me lo sé de memoria, el de eso de Resplandor en la hierba. ¿Te acuerdas? O sea, eso que cuando yo también vi esa película se me quedó grabado, ¿no? Era un brillo intenso, un fuerte resplandor y de repente desapareció para siempre. Pero aunque se marchite el brillo de las flores, no nos aflijamos porque su belleza perdura en el recuerdo. Y eso es más o menos lo que esos dos enamorados, ya nostálgicos, porque yo creo que saben que se van a separar, al final se agarran a eso. La belleza perdura en el recuerdo porque a ellos sí les perduró. Y yo creo que irán saliendo, Luis Alberto irá sacando otros puntos e iremos comentando. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que estoy también muy contento de estar aquí, porque un sitio en que Ramón y Cajal o Baroja tuvieron tanto protagonismo, sobre todo Ramón y Cajal. Baroja fue un simple alumno, pero en fin, no ejerció la medicina, pero sí estudió la carrera de medicina, pues para cualquier aficionado a la literatura española contemporánea, porque Ramón y Cajal es un gran escritor, aparte un gran médico, pues es una emoción estar aquí, ¿no? En el Colegio de Médicos y en estas salas que tienen tanto sabor y tanto tiempo a sus espaldas, ¿no? Volver a empezar es una elegía muy personal. El tono elegíaco está presente en toda la película. Las elegías lo que cantan son las despedidas. Aquí estamos a una despedida, pero una despedida que es también un encuentro con esa infancia de la que hablaba Alicia, con esa juventud que no se ha eclipsado del todo en la vida del premio Nobel Albajara. Hasta el nombre de Albajara, me comentaba José Luis García ayer, que no es un nombre inventado, sino que realmente surge de la experiencia personal de García. Una película que está dedicada a su padre, luego nos podrá hablar él más de este tema, pero que está trufada de anécdotas reales, que está llena de sinceridad y de humanidad y de recuerdo de algo que se produjo, que fue, qué sé yo, la gente que tuvo que hacerse a la mar en el puerto de Musel en Gijón, irse al exilio cuando las tropas nacionales entraron allí. Está el conflicto bélico, como siempre está en García, de una manera real, pero al mismo tiempo nada sectaria, ni de un lado ni de otro, sino objetiva, serena, como deben hacerse las cosas en un momento tan importante como el 82 y como ahora, por supuesto. Lo que pasa es que hemos retrocedido en eso. En el 82 se hablaba de reconciliación, todo el mundo pensaba en ello, y ahora desgraciadamente se vuelve a hablar de enconamiento y de enfrentamiento entre las dos Españas. Pero esta película es una película serena. El personaje que vuelve a su tierra, esa maravillosa primera escena en la que vemos los trenes entrando en la estación de Gijón, una estación que está hablando no solo de la época del 82, sino una época mucho más pretérita, porque esas son unas estaciones casi que no han envejecido, que no ha pasado el tiempo durante años en ese tipo de lugares, ¿no? Y la verdad es que la he vuelto a ver después de tiempo. La he visto varias veces, la vi en su momento cuando se estrenó, después la he visto un par de veces, y al verla con Alicia el otro día, anteayer,
nos volvimos a emocionar y se Sí. nos volvió a Y dijimos, asomar qué una lágrima. jóvenes éramos entonces. Bueno, pero ese es el tono Qué elegido. mayores, José, me parecían esos dos protagonistas, el amor entre esos dos protagonistas. Y resulta que inexorablemente nos vamos acercando. Y encarna, aunque evidentemente yo creo que, eso lo dirá José ahora, Sí. los dos personajes aparentan más edad de la que tenían en su momento, porque Encarna tenía 52 años en su momento, 53, y Antonio Fernández tenía como 62 o 63. Y yo creo que los has hecho aparentar de unos 70 cada Sí. uno. una ¿Los cosa de ese caracterizaste tipo, ¿no? mayores? Mayores. Porque si no, no me salen las cuentas. Estamos en el año... Ya tendría... Estamos en el 81, Sí, ella, en la acción de la película. ella sería una chica de 17 años al estallar la guerra. Pues, De 45 años más. no, sí, 40 años, 40 o eso, 60. Sí, podía tener 62. 60. 10 años más de los que tenía Sí. esta Encarna Paso. Sí, sí, eso es. Y él un poquito más, yo creo, porque le llevaba como 5 o 6 Sí, años. a ella. no, él jugaba al fútbol, era un chaval de 22 años. Como Y era el un gran personaje jugador de del Boga, Sporting. Un jugador del Sporting, ¿no? Y entonces, el Sporting entonces estaba en segunda división. Pero bueno, eso está basado más o menos en hechos casi reales, ¿no? Pero en fin, la historia es bastante real y bastante aproximada. Y Albajara existió, en vez de llamarse Antonio Miguel Albajara, se llamaba solo Antonio Albajara. Y su hermano José María Albajara pudo ver la película, el estreno en Gijón con mi padre, porque eran amigos los tres, Albajara, mi padre, y el otro Albajara, que era poeta. Y mi padre pintaba y este también tenía pretensiones de escribir, y como a tanta gente en la guerra, pues se acabó. Por eso la película está dedicada, además de mi padre, a la generación interrumpida, y sobre todo a las mujeres, como digo yo, que eran estupendas aquellas mujeres de los años 30. Y bueno, la historia real es que cuando llegaron, como dice Luis Alberto, pues entonces se fueron a un barco en el Musel que iba camino de Bretaña y Irlanda, y luego subía para Holanda, no lo sé muy bien. Y ya a punto de salir el barco, mi padre le dijo, vámonos otra vez, nos quedamos aquí. No, yo me voy, no, venga, que no te quedes, sí, tal. Y mi padre se tiró, nadaban bien los de puertos de mar, y bueno, tampoco tuvo que nadar mucho, digamos, un kilómetro escaso, y volvió. Y el otro siguió, y entonces el otro siguió, estuvo en un campo de concentración en Francia y luego murió. Y entonces lo que es novelesco es que yo pensaba que esa persona, Albajara, pues se va de España y luego escribe tal, y acaba en Estados Unidos. Luego tuve la suerte de conocer a algunos, a Sender y a este que acabo de morir hace con 102 años, Ayala. Ayala. Y todos me decían, ¿te inspiraste en mí? Y la verdad es que no, ni en Ayala, ni en Sender, no. Pero es que había muchos de que podían haber sido... claro. Jorge Guillén, Salinas. Pero no, nunca. Y además a Ayala le gustaba mucho el cine, había escrito de cine, había sido crítico de cine, pero la verdad no, pero podía ser cualquiera de los españoles que se fueron y que podían haber sido escritores estupendos, dar clases en las universidades americanas, como así ocurrió, que daban clases lectores de español, incluso tenían cátedras. Y bueno, esa es la historia, que es bastante real y aproximada. Incluso el personaje del médico, al que le llamaban el Rosiu, que es el pelirrojo, pues era un primo de mi padre, que era médico y que le llamaban el Rosiu por eso, porque tenía el pelo colorado, el pelo pelirrojo, así como le llaman en Asturias. Y bueno, de alguna manera son cosas que oyes en la infancia, cuando a veces entras en una habitación y la gente deja de hablar, que eso se usaba mucho entonces. A lo mejor hablaban de alguien familiar que está detenido en la cárcel o vete a saber qué, pero la historia es real de la chica esta que tuvo un novio y era una persona muy conocida en Asturias, que nunca he dicho el nombre ni lo voy a decir, y se enamoró de él tenía una mujer. En esa época no se dio el escándalo de la separación y durante muchos años vivieron. La mujer estaba enferma. Sí, pero aunque yo creo que no hubiera estado enferma, eso ya no lo sé, no lo aventuro, no se hubieran separado de su mujer, no lo sé. Vivían en Oviedo, era una familia muy, muy conocida de Oviedo,
y ella era una mujer muy guapa, muy atractiva, se enamoraron de verdad y tuvieron esa historia, ¿no? Y entonces ella decía siempre que era un tipo estupendo y maravilloso. Yo le llegué a conocer porque cuando esa mujer, el personaje que hace Encarna Paso, enfermó, vinieron a Madrid y estuvieron en lo que era entonces el sanatorio el Francisco Franco, que ahora es el Marañón, ¿no? Y ahí él pagó toda la operación, tenía un cáncer y pagó todo y estuvo con ella hasta el último momento. Y es una historia real, y yo se lo contaba a Ferrandi y le decía, esto que estáis haciendo, aunque creáis, tiene mucho que ver, son personajes que han existido, hombre variado, o sea, ya no tenía una tienda de flores, pero sí tenía una tienda y era conocida en Gijón. Bueno, esas cosas de la provincia y que yo lo quise trasladar un poco. El problema que tuvimos, y esto es para volver como es la película, al tono de humor, es que al estrenar la película, al empezar la película, estábamos en el Hotel Asturias, que es tal cual como sale ahí, no he cambiado nada. Era un hostal, José. No, era una cosa que había hecho uno que le llamaban el aldeano, y era un hombre que protegía mucho a los mendigos y a los pobres y a la gente sin recursos, e hizo un hotel. Y en ese hotel los albergaba a todos gratis, no pagaba nadie. Y luego ya, con los años 50, lo remodelaron un poquito y entonces, bueno, era un hotel muy barato, no tenía ni una estrella, yo creo. Dice, ¿verdad que ponía H1 en la película, verdad? Sí. Igual se lo pusimos, una estrella. Sale una estrellita, por eso digo yo, debía ser un hostal. Y tenía un fantasma y todo. ¿Ah, sí? Sí, era un fantasma muy famoso que tenía, que decían que lo veían por las noches y tal. Y estuvimos en ese hotel viviendo todos. Bueno, pero el problema que quería decir yo es que al empezar el rodaje de la película, mi amigo Antonio Mercero, al que hoy ha tenido ese Alzheimer tremendo y no sabe que es el autor de Verano Azul, ni de La Cabina, ni de tantas y tantas maravillas, que es una pena, ¿no? Bueno, pues puso en marcha Verano Azul. Y joder, a la semana siguiente no podíamos rodar, porque todos los niños de todos los colegios de Gijón, chanquete, joder, y Ferrandi le decía, habla tú y dile que se callen un ratito, entonces salía él, todos los chicos. Entonces se enteraron que estaba en el Hotel Asturias, y todos los días a las 5 de la tarde en el Hotel Asturias, chanquete, eso un día lo llevas bien, y yo, pero cuando llevábamos ya 20 días, el pobre Ferrandi estaba harto ya del chanquete, pero yo le dije, vaya éxito que vais a tener, es tremendo el éxito. Y las 4 semanas que estuvimos allí fue tremendo. Y cuando nos fuimos a San Francisco a rodar, él decía, qué bien, qué bien. Nadie me llama chanquete, nadie me llama chanquete por las calles. Pero ahí tuvimos una anécdota tremenda, porque nos dieron permiso para filmar al lado de Berkeley, en la universidad, pero nada, era muy complicado rodar en San Francisco. Además era un rodaje muy pobre. Íbamos allí con una camioneta prácticamente para llevar el furgón de cámara, todo. Fue muy agobiante porque no teníamos medios para rodar. Y entonces estábamos rodando allí y nos dieron permiso para que Ferrandi se entrara en donde estaban los profesores y que saliera con ellos, y salieran los alumnos, que salían como cada hora y cuarto, me parece. Entonces estábamos Navarrete, que es el cameraman, y yo todos preparados, y entonces salía Ferrandi para hacer el último plano, mezclado entre gente joven, entre la vida, ¿no? Que era lo que daban aquellos chavales y tal, y él salía, el profesor, y vimos un tío que se iba directamente a por Ferrandi, y le dije yo, la hemos jodido, aquí hay un español y se va a cargar el plano. Y efectivamente, era uno de Valencia. Como él era valenciano, era gente paterna, y se fue allí con abrazo y el otro decía, quítate, estamos robando. Pero no hubo manera, la abrazó y tal, total, que hubo que esperar otra vez, hora y media, y mirar nosotros que no hubiera ningún español, ni de Valencia, ni de Zamora, ni de ningún sitio, que nos fuera a fastidiar la toma. Y no, en el plano de la verja, ¿verdad? La verja y la salida de el plano final de la película. Sí, ahí sale por la verja, pues ahí salió uno de Valencia, como él decía, de Valencia, y se cargó aquel plano. Pero bueno, por eso quería contar las cosas divertidas, como lo de Chanquete, que va unido ese personaje que le hizo tan famoso, ¿no? Antonio, no se podía ir por la Gran Vía de Madrid con Antonio, era
pararse. Yo creo que él y Sancho Gracia, Con lo de Curro. Sí. con Curro Jiménez, yo no he visto a nadie. Habría que irse muy atrás, cuando hablaban de Alfredo Mayo en la época de la posguerra, ¿no? Y Jorge Mistral, Paco Raval, pero nunca a nadie como esos, ¿no? Y bueno, pues el rodaje estuvo muy bien, muy cercano, en un Gijón que ya no es el Gijón que era, ¿no? Y nada, y para seguir con el humor, yo la próxima vez que venga aquí, como todos ustedes son médicos, si les parece me hacen un chequeo cada uno de sus dermatólogos, me hacen todo, me hacen un completo. No, señor García, que encontramos siempre algo. Por eso, pero ya asusta menos a estas alturas. Justificar nuestra oficina. Pero bueno. Carlos, ¿queréis? Ahora se paso a Carlos el micrófono. Yo voy a ser muy breve porque creo que lo interesante es escuchar evidentemente a José Luis, a Alicia y a Alberto, pero sí que recordar una cosa, los rodajes en aquella época no tenían nada que ver con los actuales. Gijón ha cambiado mucho, pero también lo que es un rodaje. Y el hecho de que un Valencia apareciera en plano y tuvieran que repetirlo, le rompía la relación de rodaje. Supongo que fue en 35, en Coda, con todo lo que suponía, era tirar película, y eso comprometía mucho rodaje en aquella época, que no es lo de ahora de digital, que tú ruedas, grabas y todo lo que sea. Era sin duda una cuestión importante, ¿no? Aparte de eso, y a mí sí que me gustaría, ahora que hemos visto la película, llamar la atención sobre lo magníficamente que es desde un punto de vista, lo magnífica que es desde un punto de vista técnico. Porque si bien la narrativa es maravillosa y es una película muy emotiva, que creo que se nota, que está hecho con muchísimo mimo, que realmente trasluce determinadas sensaciones y los sentimientos y pasiones de los dos protagonistas, yo quiero resaltar, y bueno, está la autora aquí al lado, ¿no? Pero lo magníficamente bien que está planificada desde los posicionamientos de cámara, los movimientos de la misma, la fotografía, sale un San Francisco simplemente maravilloso, que parece realmente un retrato hecho por un californiano, y creo que eso potencia algo que por encima de todo muestra la esencia de la película. A mí me parece una bellísima historia de amor, por encima de todo, ¿no? Y que creo que perdura una vez que la visionas una y otra vez en el alma del espectador y que te quedas con la emoción compartida. La frase de la dedicatoria es soberbia, pero yo me quedo también con una que viene justo al final, que es cuando lee una dedicatoria, Antonio Ferrandis, que es efectivamente gracias por 2 días que han recuperado toda una vida. A mí me parece que es demoledor el retrato que hace de las emociones humanas. Y precisamente por eso a mí sí que me gustaría aprovechar y preguntar a José Luis una cosa. Comentábamos antes a algunos compañeros del enorme trabajo que hacen todos los protagonistas, quizás Boadol y Ferrandis por encima de todo, con la interpretación gestual. Es decir, cómo con una mirada transmiten lo que transmiten. Como por ejemplo Antonio Ferrandis en esa famosa escena de la verja, de la clase del final, muestra, sin decir ni una sola palabra, el estado de una enfermedad determinada y avanzada, ese enlentecimiento psicomotor, esos movimientos, esas miradas que hace, el mismo modo en el que está impartiendo clase, que por cierto, que absortos están los alumnos, es una maravilla, ¿no? Los niños no están así. Son americanos. Vamos, son americanos, se nota en la Universidad de Brecht, es que están como escuchando, así maravillados al profesor. Esto es una cosa infrecuente a día de hoy, debo decirlo, ¿eh? Sobre todo porque parece que a los alumnos había que retirarles el móvil, el WhatsApp y todo de encima de la mesa, pero bueno. La verdad es que lo que me sorprende es eso, ¿no? Ese grado tan sublime de interpretación gestual que hacen. Y yo quería preguntarte, José Luis, un poco del trabajo de dirección de actores. ¿Costó mucho? ¿Era totalmente espontáneo? ¿Cómo era Bódalo? ¿Cómo era Antonio Ferrandis en ese tipo de cosas? Porque para mí es una generación maravillosa de intérpretes, vamos. Bueno, vamos a ir por partes, como Jack, el destripador. Pero ellos son muy buenos actores. Yo siempre he tenido la suerte de trabajar, siempre lo digo, los mejores. Con Fernando Fernández Gómez, con Adolfo Marsillá, Jesús Puente, Pepe Sacristán, no sé, con Alfredo Landa muchas veces, y con muchos. En España los actores son muy buenos. Lo que necesitan es que alguien les prenda el entusiasmo, y que gente que hace al año 4 o 5 películas, tú le hagas entender que no porque sea la tuya va a ser especial, sino que esa es una historia que ellos tienen que aportar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, la escena famosa de Bódalo y Ferrandis, yo sabía que era una escena clave, y entonces por eso se hizo un decorado. Es la primera vez que yo trabajé con Gil Parrondo. Fíjate, estamos hablando hace 30 y tantos años, ¿no? Luego he hecho con él 12 películas. Y yo le pedí una escena que rebosara algo de confort y de 2 amigos que estén bien, los sillones aquellos de cuero bueno,
el lugar confortable. Por eso dice, tienes la casa que siempre me habría gustado tener, ¿no? En tu país, además, ¿no? Eso solo se puede hacer en decorado, donde no hay una pared que te impide tirar la cámara atrás con la vía del traveling. La escena la ensayamos mucho. Yo siempre ensayo desde la primera vez. Yo no fui a la escuela de cine, pero sí creo que tenían un toque para los actores, porque había oído mucho la radio y el Teatro del Aire de Radio Madrid. Para mí, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, toda aquella gente eran fantásticos, eran unos actores prodigiosos. Luego había visto mucho a José Luis Alonso en el María Guerrero, donde había visto a Ferrandis, a Landa, a todos estos, ¿no? Y entonces, yo creo que o tienes o no tienes el timing para dirigir a los actores, y yo lo hacía como en teatro, en la oficina ensayábamos desde asignatura pendiente. Yo ya me llevaba a Fiorella Faltoyanos a Burgos, porque Sacristán estaba rodando una película en Santander y llevábamos a medio camino, y desde los viernes a los lunes ensayábamos sin parar la asignatura. Pero en esta ocasión había algo muy bueno, y es que Ferrandis y Bódalo eran amigos desde hacía mucho tiempo. Habían trabajado juntos en el Teatro María Guerrero, en el Español, se conocían y se apreciaban, y eso no había ningún resquemor. Bódalo sabía que Ferrandis era el protagonista de la película, pero Ferrandis sabía que esa escena era de Bódalo, que era muy difícil, pero él sabía que tenía que dar en esa escena de Bódalo lo mejor de sí mismo para Bódalo, y se lo dio, porque él está prodigioso. Yo no creo que haya estado Ferrandis nunca mejor en cine que ahí. Pasa que el otro tiene la gran escena. Estaba confortable, la chimenea era de verdad, o sea, las llamas de verdad. Y a mí me pidió Bódalo que en el momento de rodar, yo muy bajito, graduándolo yo muy bajo, como un ingeniero de mezclas, le pusiera el canon de Pachelbel, en los momentos donde no había diálogo, en esos momentos de pausa larga, que a él le venía muy bien para motivarse. Hicimos una vez una escena en la oficina, en la calle Sirio, número 8, esas veces que estás ya en octubre y no te das cuenta de que está empezando a caer la tarde y no has encendido la luz, y de repente te sorprendes con que casi no te ves bien, lo ves como una sombra, ¡bum!, cayó la tarde muy rápida. Ellos hicieron esa escena de tal forma, estábamos allí, el ayudante de dirección Benito Raval, estaba yo y estaban ellos dos nada más, y acabó, y ellos mismos se quedaron sorprendidos de la calidad que habían alcanzado con la interpretación. Y yo recuerdo que les dije textualmente, joder, si esto sale así cuando rodemos, nos llevamos el Oscar. De verdad, no es una frase por decirlo. Y ellos dijeron, sí, pero lo haremos mejor en el plano. Yo creo que no lo hicieron mejor en el plano que ese momento, porque ellos recortados, la luz tamizada que entraba por la ventana, era impresionante aquello, como lo hicieron. Pero bueno, evidentemente cuando rodaron, lo rodamos en plató, en Cinearte, tranquilo, sin prisa, a lo largo de una tarde, un plano sobre Bódalo, otro sobre Ferrandis. Cuando no estaba Bódalo en campo y estaba hablando Ferrandis, Bódalo lo daba todo, estaba extraordinario. Había que elegir luego muy bien en el montaje, ¿no? Y bueno, y eso es real. Y luego la otra escena es la que tienen Ferrandis y Encarna Paso cuando ella está en la cama y se levanta al notar que él no está. Yo no quise sacar ningún tipo de desnudos ni nada. Había un momento de que ellos era una cosa privada de ellos, han acostado, y entonces él se ha levantado y está escribiendo. Esa escena también es en decorado, porque esa está hecha en un plano, había que mover mucho la grúa, claro, que no se note todo eso, pero había que echarse mucho para atrás, luego recomponer, volverse a la mesa, y eso también está hecho con ellos dos en una toma, y están estupendos los dos. Él ha puesto un periódico encima de la mesa, de la lámpara, para no molestarla y que ella pueda dormir. Eso que tú dices es verdad, se hizo con mucho cariño, pero todas las películas se hacen con cariño. Hay unas que tienen más suerte y otras menos suerte, y esa tuvo suerte desde el primer momento, porque cuando se estrenó en el Cine Coliseo, al acabar esa secuencia la gente lo ovacionó como si fuera teatro. Recuerdo que la gente se puso en pie, y Bódalo estaba muy contento. Luego yo he hecho con Bódalo muchas cosas, y antes también en el Crack, yo había trabajado con Pepe, pero yo le tenía muy bien cogida
la medida, porque él era un muy buen actor, pero en teatro a los 2 o 3 días ya se desconectaba. Ya lo había hecho, estaba muy bien. Y cuidado, que yo le he visto obras extraordinarias. Recuerdo en Los Caciques, yo no he visto a Richard nunca tan bien, lo montó muy bien José Luis Alonso. Me acuerdo de una escena de él y Landa, que era prodigiosa, no se podía hacer un timing mejor. Cuando entraba Landa gritando y pidiendo y tal, y subida de todo, y los sueldos y no sé qué, y le decía Landa, libertad, y decía el otro, quítate el sombrero, entraba así con el sombrero puesto, fraternidad, que te quites el sombrero. Y llegaba Landa y decía, igualdad, pero quítatelo. Era prodigioso como lo hacía, pero qué pena que no lo vieran Nietzsche, estaban estupendos. Entonces, cuando trabajas con buenos actores que han estudiado muy bien el personaje, es muy fácil. Y en esta película fue muy fácil, tanto por Agustín, y luego es una película de exteriores, nos fuimos todos fuera de Madrid, y eso parece que no, pero o te desune mucho como la gente que va en los barcos, que acaba harta una de otras, o te une mucho. Y aquí nos unió, por la noche nos íbamos todos a jugar al mus, o a cenar juntos, las partidas, nos llevábamos muy bien con lo del Sporting de Gijón, que nos echó una mano tremenda, y la ciudad se portó muy bien con nosotros para cortar el tráfico en algunos momentos. Entonces fue fantástico, y el recuerdo ha sido increíble. Yo no lo he visto la película hace mucho tiempo, pero claro, hay cosas que no olvidas, que son las más cercanas luego cuando se estrenó en Gijón, en la escena final de Bódalo y Fernández, cuando la acompaña en el hotel y se dan un abrazo, él le monta en un taxi y el taxi se va y se ve toda la parte de la iglesia de San Pedro, el mar a la derecha, y la gente dijo, no, para ahí no se va, es prohibida esa calle. Ya lo sé, pero no lo vamos a hacer contra un callejón, que es como si salía. Pero eso solo pasó en Gijón, donde conocen la calle esa, en Oviedo ya no pasaba. Pero son estas cosas que te hacen pensar en lo que es el cine, y lo bonito que son estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado muchos años, pero a mí me gustaría creer que la película, para algunas personas que pueden haber redescubierto el amor, lo que se dice ahí es verdad, que solo se envejece cuando no se ama, que esa es una de las frases del guión, ¿no? Y yo creo que es verdad. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Que nosotros pensábamos que la gente mayor no se quería, que solo te quieres cuando eres un chaval. Y yo creo que no, es que se quiere de tantas formas distintas. ¿Qué es la felicidad? Luego lo analizas según pasa el tiempo, ¿no? Lo hablábamos antes. La felicidad es algo más a que te digan, es benigno. La felicidad es, claro, la felicidad es reponerte a lo mejor de una enfermedad, una caricia inesperada. Es que es muy difícil saberlo, ¿no? Pero evidentemente según vas cumpliendo películas, vas sabiendo más cosas y las vas poniendo con pequeñas gotas en las películas. Y Volver a empezar para mí es una película personal, pero ¿por qué habla de eso? Y por eso se la dediqué a mi padre, que yo nunca he dedicado películas, porque de alguna manera era un exponente de esa generación que perdió la guerra, se quedó aquí, como no tenía ningún delito, estuvo en la cárcel en Figueras 2 meses y luego salió y se vino a Madrid a buscarse la vida, él era pintor y dibujante. Y el pobre Albajara pues se quedó y le fue mal y no pudo llegar otra vez a su país, a su tierra, y yo pensé que sería bonito que no hubiera muerto y que aunque vamos a darle una prórroga, que esté enfermo, ¿no? Muy enfermo, pero que pueda volver a ver sus paisajes, a ver a la chica que quería, a ver los rincones, sus amigos, el Sporting. Y esa es la historia de la película, o sea, basada en hechos reales, pero como hacen siempre los escritores, lo vas disfrazando, ¿no? Haces historias que tienen que ver contigo, pero a lo mejor metes en una mujer un diálogo que quieres que sea de un hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tampoco quiero abusar demasiado de nuestros... No, ellos, hablen ellos. Por eso, antes de darle otra vez la palabra a Alicia y a Luis Alberto y a Carlos, y también me gustaría que, como todos conocemos aquí, que antes que sepas, José Luis, que dice, no lo voy a decir delante de él, decía Enrique Bellas, dice José Luis García,
Dice, no que piense que es el mejor director español, dice, que pienso que es el mejor director del mundo. Sí, pero es que es de mi barrio. Es de mi barrio, por eso no tiene que. Dicho eso, y bueno, me gustaría que Muy cortito, muy cortito. Yo esta película la definiría aquí un poeta. Esto es poesía pura, ¿eh? Esto es poesía. Esta película es poesía. Además, se podía hacer en verso. Yo me comprometo a hacer un romance como el cantante mío, más largo todavía. No, es una película que es muy cosa, de muchas aristas, de brillanteces, en las que puedes apreciarte esa Alicia, ¿no? En las que puedes entrar a cualquier nivel. Es pura emoción. Emoción a todos los niveles, es lo cotidiano, es la vida diaria, es la música, es que elegir a Pachbel, que en principio parece que, bueno, que tiene que ver Pacho con Gijón, ¿no? Es una obra maestra, pues de verdad, yo siempre lo he dicho y mi mujer dice lo mismo, es una obra maestra del cine, de la historia del cine. Ese gesto, ¿no? Esa secuencia, ¿no? De Bódalo, que por cierto, que quiero hablar solamente un aspecto y para acabar, esa entrevista, que en el fondo es una entrevista médico-paciente, la pondremos en clase, para decir, ser médico es esto, ser médico. Sin llegar a crueldades, sin llegar a aspectos morbosos, eso es empatía, o sea, eso es empatía, la definición, ¿no? Empatía es ponerte en el caso del paciente y hacérselo saber, ¿no? Bódalo le hace, el Ferran le hace saber a Bódalo qué es lo que tiene, sin mencionar para nada la palabra cáncer ni para ninguna palabra. O sea, esa secuencia desde el punto de vista médico para la docencia médica en la asignatura de nuestra pedagogía de humanidades médicas es absolutamente definitiva. Y de verdad vamos a ponerla en clase este año para decir, esto es ser médico. Y por desgracia eso cada vez se está perdiendo más. José Luis, no te conocía, yo soy garciano hasta la muerte, y los que me decían que venía Garci, yo digo Garci y ya lloro de emoción, no de pena. Bueno, pero te ha faltado decir que eres del barrio. Hemos jugado al fútbol. Al futbolín seguramente y al billar, porque hacíamos peña los dos, Seguro. Una cosa que decías, ¿no? Para que en Estados Unidos miraban muy bien el profesor, con mucha fijeza. Bueno, es que es verdad, aquí hay más. Aquí pones los pies encima de la mesa, habla la gente, ¿no? Pero allí no. Claro, por eso salen allí con una jerrera y salen muy malditos, porque entienden. Pero en concreto, lo que él estaba diciéndoles y explicándoles es quién era Jorge Manrique, el poeta español, y hablando de eso, de cuán presto se va el placer. Por eso están escuchando con mucha fijeza. Está perfectamente escogido. Está me maravilloso. gustaría que tanto Luis Alberto como Alicia, pues, ya digo, por no extendernos mucho más, dieran también pues alguna... Yo quería decir una cosa también, me permites, Alicia, luego tú cierras si quieres ese turno. Yo lo que quería decir es que además de una película prodigiosa de sentimientos, de emociones, de una elegía en torno a una persona que vuelve a su infancia, a su adolescencia y al amor de infancia y de adolescencia, al amor verdadero, al amor importante, es también un himno a dos temas musicales prodigiosos. Yo creo que está todo enhebrado en torno al canon de Pachelbel y a Begin de Begin, de Cole Porter. Es curioso hasta qué punto, porque la melodía de Begin de Cole Porter se escucha de diferentes maneras a lo largo de toda la película y en el fondo es casi el protagonista de la película se enmascara en la canción para convertirse en el propio Premio Nobel de Literatura, su propia canción, Volver a empezar. Entonces, de algún modo, es una biografía de una canción. Sí. Y eso a mí me importa mucho porque además conozco a la persona que ha hecho esa película mucho y es muy amigo mío y sé hasta qué punto le importa la música en sus películas y cómo la tiene incorporada perfectamente. Yo no creo que haya ninguna película de García, mira que la música es siempre protagonista, pero tan protagonista como en Volver a empezar. Sí, porque... Volver a empezar es tremendamente protagonista la música. Yo lo que sí quería comentar, además un poco así, es que es una película de silencios. Es que más allá de todas esas escenas que hemos visto, incluso en esa escena que vais a poner en las clases, para que los médicos no olviden el lado de humano, pues también ahí está presente el silencio. Casi lo más importante entre esos dos seres es el silencio, es la mirada.
Por eso es una película, más allá de toda la historia, todo está ahí, todos sabemos que es el amor presente, todos sabemos que incluso es ensalzar también a la vejez, que está tan en detrimento y se ha ido poniendo en detrimento cada vez más. Es decir, ser mayor, es posible el amor, es posible el regreso, es posible la continuidad, es posible el entusiasmo. Bueno, pero más allá de todos esos diálogos y esa historia que hay ahí, yo diría también eso, está presente el silencio es protagonista. De ahí, como decía Luis Alberto, el protagonismo de la música. La música va narrando, la música narra, pero sobre todo os habréis dado cuenta la importancia también de los paisajes. La luz que hay en cada paisaje, en cada toma de paisaje, esa misma luz nos está aproximando a los sentimientos y a los distintos momentos que van acompañando a la película. Entonces, yo creo que es importante que también señalemos, ya se ha señalado, ¿no?, los grandes intérpretes, los actorazos como están. Y luego, además de la música que decía Luis Alberto, yo añado el paisaje, el silencio del paisaje. El paisaje narra con la toma más general o menos y con la luz de cada una de las tomas. Y narra la mirada. José, yo también señalaría ese primer plano medio y tal, en el que sobre todo está presente la mirada. Y bueno, me parece por eso mucho más complicado, es decir, es mucho más complicado narrar el silencio que narrar la palabra, y no me extraña, o sea, es que cuando decía esto es una película completa, es una obra maestra, vista después de muchos años. Yo la vi cuando se estrenó, luego creo que otra vez a lo largo de mi vida, y esta tercera, sigue de actualidad, es decir, es una película que no ha envejecido, ¿no? Pues eso es lo que es una obra maestra, que es interpretable y en este caso visionable siempre, y no me extraña que ganara el Oscar. Pero además el Oscar, todos hemos dicho Oscar, la película española. Es que es el primer Oscar en lengua española. No solamente al cine español, a nuestro director español, es que es la primera película en lengua española que consigue ese Oscar. Sí que os diría, en Francia, querido amigo, tendrías la Legión de Honor y mucho más, pero estamos en España. Iban a quitar la Legión dentro de un rato. Sabéis que en Francia es la máxima condecoración que da el presidente de gobierno, ¿no? Hay una cosa que ha dicho aquí el último Premio Nacional de Poesía, que es Luis Alberto de Cuenca, que yo quise titular la película Begin the Begin, pero los herederos de Cole Porter dijeron que no, nos dieron autorización para usar la música, pero no para el título. Pero hay otra película, también de Cole Porter, que sí tiene el título de una de sus obras, que es You Are the One, Noche y Día, que ¿cómo se llama? Tú eres lo más, o tú eres lo mejor, o tú eres lo que más quiero, Night and Day, You Are the One. Entonces, a mí me gusta mucho una serie de creadores que tienen mucho que ver la música con el cine. Yo creo que la música tiene más que ver con el cine que el teatro y el cine, porque es un problema de ritmos, y el cine se construye así, y en la música se deposita, como sabéis, muchísimo la emoción, ¿no? Y Cole Porter era un verdadero talento creativo. A mí me gustaría, si hiciera otra película, que sacar, por ejemplo, esa de You Are the Top, tú eres el Coliseum y tú eres como el Louvre Museum. Es una maravilla, como va contando las 10 cosas. Eres un soneto de Shakespeare, eres maravilloso, y lo va ritmando muy bien. Y claro, si metes a Pachelbel, que es una maravilla de música, relajante, hipnótica, es una, no sé, que narra determinados varias momentos. versiones, claro, varias versiones. Es como si te dieran una inyección contra el dolor también, con alguien que está herido de muerte. Es una morfina especial, el canon, que es de una majestuosidad y de una serenidad asombrosa. Y por otro lado, el recuerdo del tiempo perdido, que diría don Jorge también, don Jorge Manrique, que es Cole Porter. Cole Porter es el gran músico de esa época. Hace la canción que evoca la película Begin the Begin en 1933-34, creo recordar, justamente cuando este hombre está superando la adolescencia para acercarse a la juventud, porque el 38 se larga con 24 o 25 años, suponemos. No, se va en el 34. 38 se va. Ah, sí. Claro, porque es en plena guerra, sí, claro, cuando ya las tropas nacionales entran en Asturias. Y luego, José, me gustaría que comentaras, pues eso, tu homenaje, que siempre haces un homenaje al cine. Yo entiendo que es un homenaje al cine cuando él le dedica de joven el disco y firma Fred Astaire.
y ella le devuelve el disco cuando él lo abre y ¿cómo firma ella? Eso, Ginger. Entonces, ¿cómo no, José? La pareja, claro, bueno, en la de su juventud, Claro. en los que estaban de moda en ese momento, claro, sombrero de copa, esas películas que veían ellos y bueno, y esos bailes donde iba la gente, en el Gijón y en todas partes, y aquellos cantantes que ya están prácticamente olvidados. Vosotros sois médicos. José, póntelo. Yo creo que ninguno superamos, hombre, salvo Cervantes y Shakespeare y eso, 2 generaciones. Yo creo que esto no da para más. Hay llenos sí, claro, tú ahora llegas y le dices aquí Ramón y Cajal, hace una encuesta por la calle y nadie sabe quién es Ramón y Cajal, o una calle o algo de eso. Dice, sí, una calle. Sí, no queda. Un hospital, Gregorio Marañón, no hospital. Claro, porque es verdad. Yo muchas veces miro a principios del siglo XX escritores, pero docenas, que ya no sabe nadie quiénes son. Entonces, bueno, pues el cine tiene esa perdurabilidad. Gracias al cine, por ejemplo, mi amigo Enrique, que ya desde hoy es mi amigo Enrique, aparte de colega de barrio, podemos recuperar la infancia. ¿Ves? Ladrón de bicicletas, y aunque eso sea Roma, es la misma luz que había en Madrid o que había en Badajoz, y es la luz de la pobreza que era común en la posguerra a toda Europa, ¿no? Entonces vuelves a ver eso no lo pudo ver Leonardo da Vinci, no pudo verlo. Entonces el cine ha sido algo increíble, es como renovar continuamente una emoción 24 veces por segundo, y el cine tiene ese poder de evocación. Y es documental, a la vez es un documento, es una historia, es un recreo, porque a veces es un recreo ver una película. Entonces, es fantástico, ¿no? Y hoy hemos hablado de la influencia que puede haber, que eso es para otro día, la enfermedad, la medicina, los médicos en el cine, y es enorme, ¿no? Y yo les decía que mi novela, tú lo sabes que es verdad, que no lo estoy diciendo por decir, mi novela favorita de toda mi vida es Sinué el egipcio, que era un médico, y además cada vez me gusta más según han pasado los años, ese hombre que empieza esa novela diciendo yo Sinué no creo en los dioses, no creo en nada ya, pero cómo ayuda a la gente ese médico, y en películas el doctor Zivago, que es para mí el otro médico, yo no sé, te decía si ahora sería internista, pero cómo trata a la gente, cómo quiere a la gente, cómo toca a la gente. Porque creo que el médico tiene que estar en contacto con el enfermo y tocarle y decirle, estás conmigo y mientras estés aquí, tranquilo. Bueno, pues eso es el cine también, y ha hecho mucho por la medicina al cine, y la medicina evidentemente le ha dado al cine películas extraordinarias. ¿Qué pasa? Que el cine, los que estamos enamorados del cine, pues consideramos que es una vida de repuesto la que nos ha dado. ¿Y por qué? Por las películas que hemos visto, nos ha ampliado. Y tú has dicho lo de la morfina, y tú me preguntabas antes, ver películas cuando tienes un problema gordo, mal de amores, todas esas cosas que son al final las que preocupan de verdad, el cine es fantástico. Te metes un DVD de Woody Allen y de repente descubres después de 2 horas que no estás tan mal. Sí, es verdad. Sí. Bueno, Cristina, vamos a hacer una intervención muy breve. Es que ha hecho lo mismo que hizo hace un año con Neurólogos. Ha emocionado. Y ya lo acabas de decir. ¡Qué más mérito! Los neurólogos se emocionan mucho. Se emocionaron muchísimo, Sí, hicieron claro. lo mismo y harán con lo mismo ahora todos los médicos. Sí. ¿Por qué nos tratas tan bien en tus películas? Pues porque mañana voy a ver acciones y lo quiero estar a buenos con él. mañana tengo analítica con él. Muy bien, por eso. Sí, porque siempre me gustan. Ella querría haber sido médico también, yo también, porque creo, ya que los que tenemos no somos muy creyentes, digamos, no lo tenemos muy claro, lo más cercano que hay es la medicina. Sí, es que hay que tener vocación. Es que no hay nada más cercano, ¿verdad? Vocaciones, pues ser un médico. A mí siempre han sido héroes, y las mujeres médicos todavía más. En serio, más, sí, más todavía. Bueno, y esos médicos que se van sin fronteras al fin del mundo, eso es. Las veo todas como a esa médico maravillosa que es
la mujer médico favorita mía, que es la de 7 mujeres de John Ford, la doctora Cartwright. ¡Wow! Ese es un personaje increíble. De eso firmaría yo sin leer la letra pequeña. Pero yo creo que por cuando ha dicho lo de las mujeres que has dicho tú, ¿por qué las mujeres? Pues porque somos fáusticos y recordamos a Goethe el final del Fausto cuando dijo aquello de el eterno femenino nos conduce hacia arriba. Yo sé que ahora no está muy de moda con esto de la igualdad entre los sexos, pero la verdad es que la mujer siempre es un elemento catalizador en todas las religiones. Hay esa figura salvífica mediadora de la gran madre que nos ayuda a salir del hoyo y nos conduce hacia arriba. Bueno, yo creo que hemos disfrutado muchísimo. Podríamos seguir aquí mucho más tiempo, pero yo creo que ya hemos abusado de la confianza de Alicia, de Luis Alberto, también está con nosotros y por supuesto José Luis, a quien le debemos, yo creo, todos los que estamos aquí y digamos casi toda España y mucha gente, desde luego, tenemos una deuda con él, digamos, emocional, cultural, por supuesto, por el cine que nos ha dejado, emocional, porque es un cine, desde luego, que nos ha dejado muchísimo. A mí me hubiera gustado, después de la serie de televisión que dirigió José Luis, una serie de intriga y extraordinaria, que yo la vi en su momento, me hubiera gustado que José Luis hubiera hecho más cine. ¿Fue el que la vio? Sí. Fuiste tú el que la vio, porque no la ha visto nadie, ¿sabes? Ni ellos tampoco. A mí me hubiera gustado que hubiera hecho más cine, aparte de que el crack, más cine de acción y más cine, digamos, de intriga, después de haber visto lo que era capaz de hacer con esa serie extraordinaria, y evidentemente pues porque el melodrama y demás, ya sabemos lo que ha sido capaz de hacer, pero bueno, la vida da para lo que da y él ha elegido pues, el cine que ha hecho. Y en todo caso, por lo que digo, pues una deuda cultural, emocional e incluso, digamos, también moral, ¿no? Porque ha transmitido, decía él antes, una serie de valores y de cosas muy buenas en su cine, y yo creo que le damos un aplauso muy grande y con esto... Gracias.